Les damos la bienvenida a nuestro programa Con Tres Puntos para el periodista José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, y para esta servidora Vanessa Davis. Es un gusto conversar con el analista político, profesor universitario Daniel Santolo. Muchas noticias en el ámbito político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Daniel. Gracias. Gracias a ustedes. Empecemos con el proceso de renovación de los partidos políticos. Pues pareciera Voluntad Popular, los distintos COPEI, el Movimiento al Socialismo. Está pasando algo en los partidos políticos venezolanos. El propio de Bernabé. Acción también. Democrática. Cierto que está llamando a toda su militancia que se censen para el proceso electoral, para el proceso de renovación de autoridades. ¿Qué cree que está impulsando este proceso? Bueno, yo creo que es la debilidad de los partidos. Los partidos se han dado cuenta que han perdido si se quiere, la conectividad con la sociedad. Pareciera que los partidos van por un lado y la sociedad va por otro. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Porque lamentablemente los partidos no han conectado con los diferentes sectores sociales. Ejemplo, sindicatos, gremios, las propias universidades, el movimiento estudiantil. Bueno, todo eso pareciera que quedó en el camino. Entonces vemos cómo, y ojalá sea así, los partidos políticos retoman su esencia. ¿Cuál es la esencia de los partidos políticos? La democracia. ¿Y cómo partimos de un hecho cierto democrático? Bueno, los procesos electorales para renovar sus autoridades. ¿No hay democracia en los partidos, profe? Hay democracia, lo que no ha habido la posibilidad de relegitimación de su dirigencia. Y eso para nadie es un secreto. No es por hablar de jóvenes o de gente no joven. El problema es que ciertamente tú tienes que abrir las puertas para que los partidos se comporten como siempre se han debido comportar, que son instituciones para que la gente llegue allí a desarrollar sus inquietudes, sus luchas sociales, ser una herramienta para que el venezolano se pueda expresar. ¿Y qué generó esa distorsión, profesor? ¿Por qué los partidos terminaron llegando a ese estado de desconexión y de no práctica de la democracia? ¿Y de autoritarismo? Bueno, por el problema que hemos atravesado por más de 20 años. Quisimos enfrentar a unos gobiernos autoritarios con autoritarismo. Y eso es imposible. Los gobiernos autoritarios, regímenes de este tipo, que no son democracias, si se quiere, la democracia normal, común, sino que tienen rasgos democráticos, se combaten con mayor participación, con mayor democracia. Yo no puedo enfrentar un gobierno autoritario con autoritarismo, porque la gente, los sectores sociales se apartan. Esa confrontación que ha habido por más de 20 años alejó a la gente de sus gremios, de sus sindicatos, alejó a la gente de los partidos políticos, porque no ven una respuesta a sus necesidades. Esas necesidades que deben ser atendidas, el partido político está para representar a las mayorías en defensa de sus derechos, de enfrentarse al gobierno, pero enfrentarse al gobierno con un hecho claro, que es con propuestas para superar la tragedia que están atravesando en cualquier momento los venezolanos. Estos procesos internos dentro de los partidos, al menos los que han dicho que lo van a hacer, ¿hacia dónde deben conducir? Primero, por supuesto, a relegitimarse frente a la sociedad, a tener allí una representación legítima que le pueda hablar a la sociedad. Ejemplo, la CTV. La CTV tiene más de 20 años que no hace un proceso electoral. Entonces, ¿con qué legitimidad te va a hablar a ti un representante de la CTV a los trabajadores? Si no se sienten representados porque no han sido electos por ellos. Entonces, tienes que pasar un proceso donde el trabajador te reconozca, el militante te reconozca, el agremiado te reconozca para que tú puedas representarlo y hablar en su nombre. Además, tú puedes ser interlocutor frente al Estado si y solo si te reconoce tus agremiados. De lo contrario, bueno, el Estado no te reconoce tus agremiados, bueno, quedas entonces allí como una figura decorativa, que lamentablemente eso es lo que está sucediendo actualmente. Pero el Estado ha hecho, desde el poder, se ha tratado de coaccionar y de evitar cualquier vinculación también de la actividad partidista, sindical, gremial. Entonces, ¿dónde está el secreto para conectarse con la gente? Bueno, con mayor participación. Si tú sabes que pero ¿cómo participas si te persigo? No, por supuesto hay riesgo.
pero sí hay rendijas donde tú te puedes desenvolver. Aquí todos los días hay manifestaciones populares, sindicales, en exigencia de reivindicaciones. Aquí todos los días sale la gente a la calle a protestar por falta de agua, de electricidad. Y los partidos no están allí. Y exactamente, eso es un problema. Entonces no hay una conexión con una realidad social. Ejemplo, esto que acabamos de pasar. La mayoría de la gente no se sintió identificada con una propuesta política. ¿Por qué? Porque están atravesando una cantidad de penurias y los políticos que deben ser sus voceros o los que los organicen para protestar, para movilizarse, para ir al Parlamento a llevar sus propuestas, bueno, no lo están haciendo. Entonces, si eso no se hace, la sociedad se siente desasistida. Por eso la importancia de que las organizaciones comencemos a reorganizarnos, a llevar la democracia interna. Tenemos tiempo para eso. ¿Por qué dice que hay tiempo? Porque, bueno, las próximas elecciones son el 2024. Aproximadamente tenemos 2 años para conectarnos con la gente, para que los liderazgos se den a conocer, para que le presentemos al país un proyecto alternativo de gobierno. Frente a este gobierno, ¿qué vamos a hacer? Frente a las cajas CLAC que no nos gustan, frente a los bonos que destruyeron el salario. ¿No hay propuesta alternativa? Entonces, exactamente. ¿No la hay? No, yo por lo menos, soy sincero, yo no la veo. Tú tienes que tener una propuesta clara, vendible, digerible por la sociedad. Ajá, ¿quién la tiene que hacer? O sea, los partidos, ¿dónde se encuentran los partidos para hacer esa propuesta? Cada partido puede hacerlo. Ejemplo, Avanzada Progresista. Bueno, ¿por qué no recorremos al país con un proyecto en la mano para convencer a la gente con nuevos liderazgos? Que presentemos caras nuevas al país. Ejemplo, nosotros tenemos allí a Luis Romero, el secretario general de nuestra organización, que se ha venido desarrollando en la política. ¿Por qué no recorrer el país y presentarlo como una alternativa válida frente a toda esta tragedia? Bueno, liderazgos hay que construirlos. Bueno, pero eso se construye con trabajo, con democracia, con participación, con organización. Tú hablabas de que hay organizaciones políticas que han sido intervenidas por los tribunales. Bueno, eso es un hecho real. ¿Pero por qué son intervenidas por los tribunales? Porque acuden al tribunal. Si yo respeto mis estatutos y cumplo con mis estatutos y doy la pelea a lo interno, busco la democracia interna, convoco elecciones, convenciones internas de los partidos, no tengo que acudir al Tribunal Supremo. ¿Considera que los partidos han dado pie para esto? Por supuesto. Tú le estás dando herramientas a un gobierno que quiere destruir los partidos políticos, que ha venido destruyendo al movimiento sindical, que ha venido destruyendo a los gremios, las universidades. Bueno, le das las herramientas para que continúen ellos. No podemos darle herramientas sabiendo que este es un gobierno que quiere acabar con partidos políticos contestatarios que protestan frente a sus medidas. Bueno, entonces no le des las herramientas, entonces vete a lo interno, a fortalecerte. Tú decías, bueno, ¿cómo hacerlo? Participando con la gente, poniéndonos al lado de la gente, en sus derechos, sus manifestaciones, pero usted prácticamente dice que 2022 y 2023, mientras la gente protesta, los partidos deben reorganizarse. Pero eso lo que va a hacer es desconectarlos. No, al contrario, eso te va a conectar con tus bases sociales. ¿Cómo se conectan? Porque hay descontento. Con tu dirigencia. Ejemplo, nosotros ahorita, todos los sectores de oposición, tengo entendido que tenemos aproximadamente 127 alcaldías, alrededor de más de 2.000 concejales en todo el país, que por cierto no lo tuvimos antes por una política desacertada de abstencionismo. Bueno, ahí hay una base social que hay que organizar y esos dirigentes que pertenecen a partidos políticos también están llamados a poner de su parte para organizarse. Un concejal, ¿cuál es la labor de un concejal, de un diputado de la Asamblea Legislativa? Estar al lado de la gente, llevando propuestas a sus cámaras municipales, exigiéndole al alcalde que cumpla, movilizando a la población para eso. Y eso tiene que ir paralelo a la democracia interna de los partidos. Es decir, esos cargos, por esas supuesto, personas que están en cargos tienen una oportunidad de oro. Exactamente, ahí se pueden promocionar, que su militancia lo vea, además más allá de su militancia partidista, que sea visto por estos sectores como un verdadero representante, como un luchador social, como aquel que representa mis intereses como sociedad. De lo contrario, bueno, seguirá esa desconexión. Entonces, ¿cuál es el llamado? Es organizarnos. La gente habla que el 2024 está muy lejos. Está muy lejos, ¿le parece que está muy lejos? Bueno, ya tenemos 22 años en esto. Hemos hecho todos los experimentos habidos y por haber en política y llegamos aquí. Lo único que no hemos hecho, y hay que decirlo claramente, es fortalecer las bases sociales, organizarnos frente a un gobierno autoritario. Eso hay que hacerlo. En 2 años se puede hacer. Pero, profesor,
si se organizan los partidos cada uno por su lado, eso además no terminaría atomizando los esfuerzos y también diluyéndolos. Tú sabes que yo no ¿Dónde creo hay un espacio de confluencia? Claro. Yo entiendo que aquí, por cierto, que el cliché de la unidad nos ha también hecho mucho daño. ¿Por qué habla de un cliché? Porque sí, se convirtió en una figura panfletaria. Hay que ir unidos. ¿Unidos con quién? ¿Y unidos alrededor de qué? Yo lo que planteo que la unidad se debe dar es alrededor de un proyecto de país. Y aquel que represente mejor ese proyecto es el líder que nos va a conducir. Yo soy contrario, ejemplo, a estar convocando ahorita unas primarias para elegir supuestamente un líder. No, demos este año para que esos líderes recorran el país, se promuevan, le presenten a los venezolanos una opción de poder, un proyecto de país. Bueno, y desde ahí partimos. ¿Cuándo deberían hacerse esas primarias entonces, en su opinión? No, faltando 2023, muy poco. 2024. Además, a lo mejor tampoco, tal vez no haga ni falta hacer primaria. ¿Y cómo se define? Porque se construye candidato? Un liderazgo. Si aquí repunta un liderazgo y todos los reconocemos y apoyamos ese liderazgo, no es necesario convocar a primarias. Aquí repuntaron muchos liderazgos en estas últimas elecciones de gobernadores y alcaldes. Ejemplo, Lady Gómez en Táchira, Luis Martínez en Aragua. Bueno, los gobernadores electos son liderazgos que están comprobados porque tienen un respaldo popular. Impulsemos nuevos liderazgos también, que compitamos. Los dirigentes de los partidos políticos tienen que asomarse y venderse en el mejor... Sí, vender su propuesta. Vender su propuesta. Bueno, eso hay que hacerlo. Pero en todo caso, ¿usted plantearía primarias en 2022? No. No, este año no 2023. Tampoco bueno, 2024 dependería, a lo mejor ni primarias son necesarias. Lo que tenemos es que planificar a mediano plazo. El inmediatismo nos tiene a donde estamos. Pero el inmediatismo es la tragedia de la gente del día a día. El vete ya, eso es otra cosa que la gente dice. Bueno, es que no aguanta más el país. Yo estoy escuchando eso también desde el 2000. Ya el país no aguanta más. Por ahí, por cierto, escuché a un líder, es que no llegamos al 2024, llegamos al 2024 y si no lo hacemos bien, vamos a llegar al 2030 con Nicolás Maduro en Miraflores. Eso hay que decírselo a la gente. Miraflores, Nicolás Maduro ya dijo que va a ser candidato en el 2024 y mientras tanto la oposición no tiene una propuesta. Entonces, ¿dónde está la prioridad de ese trabajo de masas que tienen que hacer los dirigentes? Porque además hay también dirigentes emergentes que le están pasando por encima a las direcciones nacionales de los partidos y lo vimos con los triunfos de esa alcaldía. Bueno, es que hay que recordar, aquí en el año 89, cuando se da el proceso de regionalización, cuando se apertura la posibilidad de elegir gobernadores y alcaldes, ahí nació un montón de liderazgo. Recordemos, aquí las gobernaciones quedaron variopintas. Sí. El MAS, la causa R, COPEI, Acción... Hubo un renacimiento de nuevos líderes. Bueno, ahorita tenemos que aprovechar este nuevo empuje que tuvimos el año pasado en las elecciones regionales. Ahí hay liderazgo. Ahí se están proyectando unos nuevos liderazgos. Por eso no podemos amarrarnos ahorita a unas primarias. ¿Cuál es el apuro de unas primarias? No, para que tengamos un jefe de la oposición. Eso es imposible. Eso no se impone. ¿Usted descartaría eso? Yo descarto inmediatamente eso. Los liderazgos se construyen, se dan, nacen de la población, de las luchas sociales, de la presentación de una gestión, de haber hecho, y eso hay que decirlo, ¿por qué en las elecciones del año pasado de los gobernadores que fueron electos son gobernadores que muchos criticaban porque, bueno, eran del pasado? Porque la gente se refugió en el pasado, porque los nuevos liderazgos no le dijeron nada. Esta generación que llaman 2007, creo que es la que... Sí, bueno, ¿dónde está esa generación? ¿Por qué la gente vio a 50 años atrás? ¿Verdad que lo han perseguido? Bueno, ahí hay... Lo han perseguido, lo han puesto preso, los han exiliado. Bueno, ahí hay también que discutir, bueno, la política fue acertada. Esa era la política que teníamos que implementar. ¿Usted cree que la gente se apartó de esa política? Por supuesto que sí. Yo te pongo un ejemplo. Aquí se venía levantando un movimiento con mucha fuerza antes del 30 de abril del 2019, que por cierto estábamos impulsando el 1 de mayo, que yo creo que ese 1 de mayo iba a ser uno de los 1 de mayo con mayor fortaleza de manifestación en todo el país. ¿Qué sucedió? El 30 de abril, bueno, se dio esta cosa loca ahí en el distrito de Altamira, lo que ya hemos denominado el golpe de los topochos. ¿Y qué pasó al día siguiente? No hubo una
una sola movilización en todo el país. Entonces, error. Porque la gente se retrayó, dijo, no, vale, esa no es la vía. Entonces, eso es un error político. Entonces, si yo me paro allí en el distribuidor de la Plaza de Altamira y con una ametralladora apunto hacia una institución militar, eso es una lucha democrática. ¿Qué gobierno en el mundo permite que eso suceda? Ninguno. Entonces, hay errores también. Entonces, no podemos decir que es que todos son perseguidos. No, usted hizo algo ilegal. Entonces, usted tiene que asumir sus consecuencias. Y aquí la gente que viene de izquierda lo sabe. Aquí la gente de izquierda decidió conspirar y ir en armas contra el gobierno. Y todos terminaron presos. Ahora que habla de izquierda y derecha, nos quedan unos minutitos apenas para conversar, profe. Le preguntamos, ¿qué cree que logre unificar a sectores que adversan al mandatario Nicolás Maduro de izquierda, de derecha y bueno, de distintas posturas? Es un proyecto de país. ¿Cómo se construye un proyecto de país? Por eso hay que construirlo. No es la Constitución. La Constitución te da las bases, pero tú tienes que construir un proyecto de país que unifique. ¿Cuál es la ruta? Yo siempre pongo este ejemplo. Yo quiero ir a la Plaza Katia, porque yo soy de Katia. Yo puedo ir a la Plaza Katia en carritos, caminando, en el metro, como me provoque. Tú te puedes ir en el metro, tú te puedes ir caminando, yo me voy en automóvil. Ajá, pero todos tenemos el mismo interés de ir a la Plaza Katia. El problema es la ruta o los mecanismos que utilicemos. Pero lo que pasa es que hay un sector que quiere ir a la Plaza Altamira. Plaza Katia. No, a la Plaza Altamira y otro quiere ir para la Plaza Katia. Es imposible que nos pongamos entonces? Por eso, con un mismo objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Desalojar de poder ¿a quién? A Nicolás, cierto, estamos de acuerdo. Democráticamente. Tú diste en el clavo. El objetivo es derrotarlo democráticamente, no derrocarlo. Porque derrocarlo significa sacarlo por la fuerza. Y eso no es garantía de paz para el país. Entonces tienes que derrotarlo y lo tienes que derrotar con un proyecto de país que enamore a la mayoría de la gente. Pero esperar al 2024 no es darle oxígeno a Nicolás Maduro para que genere gobernabilidad, genere algún bienestar económico y termine atornillándose. Bueno, ojalá, hay quienes dicen que no hay que darle tregua. Ojalá Nicolás genere algún bienestar económico. Yo lo deseo, que el país mejore. Eso es falso. Muy por el contrario, mientras los países están en mayor crisis social, mientras hay mayor necesidad, el Estado es más fuerte porque te controla. En este momento el Estado, el gobierno nacional, le llega a la puerta de su casa con los programas sociales a más de 6 millones de familias. Y eso es una cosa que te ata. Entonces tú tienes que independizarte de esa dependencia del Estado. Y eso se te da, exactamente, y eso se da cuando hay mayor desarrollo, cuando hay mayores libertades económicas, que eso es lo que hay que luchar. Con hambre nadie se revela. Con hambre nadie se revela. Eso es totalmente falso. Tomamos el ejemplo de la plaza y con esto cerramos, de la Plaza Katia. La Plaza Katia, año 2024, Plaza Katia, vamos a ponerlo así. Usted propone ir hasta el año 2024 en metro, en por puesto, a pie. Democráticamente, construyamos un proyecto de país que compartamos todos. Y todo el que se sume a esa ruta, bienvenido. Y ahí está la unidad. La unidad no es alrededor de un hombre o de una mujer. La unidad es alrededor de un proyecto de país de 20, 25 años. ¿Qué vamos a hacer con la educación, con la salud? ¿Cómo hacemos para resolver el problema de los profesores universitarios, de los médicos, las enfermeras? Ese es el proyecto de país. Alrededor de eso podemos todos caminar juntos. Además, y después, el que mejor represente ese proyecto de país y que le llegue con mayor discurso, mayor vehemencia a la gente, bueno, la gente decidirá. Okay. Y entonces ahí hay una propuesta. Lo otro es querer imponer un liderazgo a los trancazos. Por ahí están proponiendo unas mesitas en las plazas Bolívar, que la gente vaya y meta una tarjetica para la gente. Eso no va a dar ningún liderazgo. Además, eso no es la salida para el país. Entonces, que falta mucho, como dice mi amigo. No, eso es ahí. 2 años pasan volando. Ese falta mucho. Los tiempos de Dios son perfectos. Falta poco. Maduro vete ya. Y Chávez vete ya. Son 22 años. Si hubiésemos tal vez empezado a hacer esto hace 10 años atrás, estuviésemos contando otra historia. Mientras más se tarde, más difícil es. Muchísimas gracias. Pareciera que es así. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Despedimos esta conversación con el profesor Daniel Santolo, profesor universitario y también analista político. Nos despedimos, José Gregorio Yepes y Vanessa David, de nuestro programa Con 3 Puntos. Hasta una próxima oportunidad.